Señores, gracias por estar con nosotros. Ya, como me dicen unos amigos, mi querido Fernando Pacheco y mi querido Juan Carvajal, políticamente incorrectos. Gracias por estar este jueves, como esperemos todos los jueves en Políticamente Incorrecto. Me da mucho gusto que muchos amigos les haya gustado el concepto del programa. Me dice un concepto diferente, que hablan claro, de ahora sí, derecho al pecho, como dijo un joven que me da mucho gusto. Y realmente esa es la función y es lo que queríamos hacer con este programa, hacer un programa diferente completamente en el cual digamos las cosas como son, sin tanto rollo. ¿No así, mi querido Juanito? Claro, efectivamente las cuestiones hay que hablarlas, hay que decirlas porque, repetimos, como lo hemos dicho en otros programas, en la medida que somos políticamente correctos, en esa misma medida estamos renunciando a nuestros derechos como ciudadanos, a nuestros derechos políticos y a nuestros derechos humanos, ¿sí? A las autoridades hay que hablarles, hay que llamarles la atención de acuerdo a la función que están realizando, ¿sí? Don Fernando. Pues hay algo que suena mucho, ¿no? Que es el tema del empoderamiento ciudadano, en el cual pues nosotros poco a poco vamos ganando terreno, ¿no? A las autoridades. Este empoderamiento pues no ha sido nada gratis, ¿no? Proviene del ejercicio del exceso presidencial, del antiguo modelo presidencialista, en el cual pues en el Ejecutivo recaían las funciones y controlaba a los demás poderes, incluso tenía poderes metaconstitucionales. Y la ciudadanía, pues la ciudadanía estaba dormida. Diversos movimientos sociales como el 68, en algunos municipios, desde luego, en el contexto internacional, el 88 también es clave, dan facultades para crear nuevos organismos públicos, ciudadanos, autónomos. Y creo que paulatinamente hoy ya estamos en una etapa de una revisión de esos organismos públicos, ciudadanos, autónomos, descentralizados, que tienen una función específica, pero que creo que todavía no llegan a calar a lo hondo y a medir precisamente como contrapeso el ejercicio del poder de gobierno. Y creo que nosotros como ciudadanos políticamente incorrectos estamos en el ejercicio de la discusión de ideas, del análisis trascendental, para proponer matrices diferentes, esquemas de hacer gobierno diferentes, hacer contrapesos y vigilar a los organismos públicos autónomos, descentralizados, vigilar al mismo gobierno. Creo que esa es la base central, ¿no? De ese tipo de discusiones que estamos teniendo, ¿no? Hoy en día. Pero además, Fernando, como platicamos, a mí se me da mucho gusto, Juan, Fer, que la ciudadanía de veras ya nos empiece a dar temas y cuando me dice, oye, ¿por qué no tocan ustedes el dichoso sistema estatal anticorrupción que para la sociedad yucateca es un sistema muerto, es un sistema que realmente protege a los corruptos, como dice la gente? ¿Por qué no ves por parte de ellos acciones definidas? ¿Sí? Es simplemente un organismo que está allá, que cuesta mucho a los ciudadanos de los impuestos, pero no hay nada efectivo, mi querido Juan. Efectivamente, mira, aquí, bueno, es un problema este sistema anticorrupción que surge, creo, si no me equivoco, en el 2014, a instancias del gobierno que encabezó Rolando Zapata Bello. Pero bueno, él propone la ley, pero aquí también la responsabilidad es del Congreso del Estado, que una vez más vemos que no le cambian pero ni una coma al proyecto de ley que envió el Ejecutivo en ese momento, ¿no? Porque si nos damos cuenta, en el cuerpo de esta ley no existe propiamente un organismo autónomo, un organismo con independencia, no solamente en la administración de sus recursos económicos y de ciertas acciones que pueda realizar, sino en las actividades a realizar en favor de la ciudadanía. No lo existe, ¿no? Pero fíjate quién lo conforma. El titular de la Secretaría de Contraloría General del Estado, el titular de Auditoría Superior del Estado de Yucatán,
titular de la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, quien preside el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Gobierno del Estado, un consejero del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán y quien preside el Comité para la Asociación Ciudadana. O sea, es un comité está hecho a modo, ¿no, Fernando? Es un organismo descentralizado. Algunos creyeran que es un organismo público autónomo y no lo es. Es un organismo descentralizado, no sectorizado. ¿Cuál es la diferencia? En la administración pública federal o estatal, municipales, salvo el caso de las municipales, desde luego, existen los organismos centralizados, descentralizados, autónomos. Y desconcentrados. El antecedente de un organismo descentralizado es la desconcentración que se hace. Ahora bien, recordemos que el Pacto por México, que fue lo que inició una etapa diferente, pero que luego estamos viendo la reversa a esta situación, para mal o para bien, la historia lo juzgará, lleva precisamente a poner en tema de análisis el tema de la corrupción. Y dentro del Pacto por México, los partidos políticos de ese entonces negocian con el presidente, en ese entonces Peña Nieto, que existiera una fiscalía autónoma y que se estableciera un sistema nacional de corrupción. Es así como en 2016 se crea la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Un año después, en el caso de Yucatán, se crea una ley paralela porque precisamente esta ley federal, en su artículo 36, establecía el desarrollo que los estados del país tenían que crear su propio organismo. Al ver el análisis y ver cómo está funcionando su estructura, pues nos damos cuenta que es un organismo que no tiene dientes. Y con todo respeto lo digo. Es decir, sus facultades son solamente de recomendación. Si yo veo que existe corrupción en tal área, ¿sí? Por ejemplo, pues hay un mecanismo de denuncia en el cual se establece y el jurídico de esa área, del Sistema Estatal de Anticorrupción, pues determina y hace una acción si ve que existen realmente elementos importantes, hay una acción de recomendación. No está la función de sancionar, que eso es lo que estaría interesante, porque el nivel sancionatorio lo que propiciaría es precisamente esto. El mecanismo de anticorrupción hay que combatirlo por dos vías. Primero, la que es la prevención y segundo, la sanción. Y entonces, la prevención, híjole, yo creo que la mejor escuela es el ejercicio cotidiano que vemos en el trabajo, en las casas, en la familia, donde se manifiesta este esquema. Ahora bien, en el tema del combate precisamente a la sanción, pues es muy difícil un sistema, o al menos no se ha creado, que realmente sancione el esquema corrupto, el esquema de alguna manera que impida el enriquecimiento ilícito, la confabulación de favores políticos, las relaciones familiares. O sea, te das cuenta, ¿no? En el contexto nacional, el hijo de Bartlett, por ejemplo, está inmiscuido en contratos establecidos, ¿no? El mismo director general del IMSS, su hermano también. Entonces, te das cuenta cómo independientemente de este esquema y estos mecanismos que se han generado, pues todavía falta, ¿no? Todavía falta, ¿no? Ahora sí que estamos creyendo a esa expresión que decía José Ramón López Portillo, la solución somos todos, y luego se le cambió a la corrupción somos todos. Entonces, el problema de fondo es que no existe un mecanismo sancionatorio. Pero aquí a los ciudadanos, y Juan, ¿para qué nos sirve entonces el sistema? O sea, para pagar a 14 integrantes, una nómina de 14 personas que no me sirven, que no hay trabajo. O sea, de verdad, o sea, mira, muchas veces, aquí incluso, me voy a contradecir, cuando escucho a López Obrador que decir que se han creado nuevos y nuevos organismos, pues sí que da la razón, discúlpame,
pero que no me caiga bien eso que dice. Parece que le estamos dando la razón, Juan. Sí, mira, efectivamente, esto es un ejemplo de este organismo que estamos hablando, ¿cómo se llama? Anticorrupción, El sistema estatal. Sistema Estatal Anticorrupción, de que se han creado organismos, ¿sí? Al ton y son, o sea, ha sido excesivo. Todo en aras de que los gobiernos den la imagen de que realmente se están modernizando, entre comillas, que están queriendo ser honestos y eficientes. Pero vemos como en este caso, ya lo citó el doctor Fernando, pues es una institución que legalmente todas sus observaciones que haga, si las hace, sus recomendaciones, si las llega a realizar, no son vinculantes. O sea, eso y las campanadas para ir a misa son lo mismo, ¿sí? No nos sirve para nada, como tú estás comentando. Y sí es una cantidad muy onerosa, porque los sueldos no son nada despreciables para este tipo de personas, ¿sí? Que van entre los 50, 60, 70 mil pesos y más, ¿sí? Que solamente por el acto de ir a realizar algunos, ¿cómo se llama? Visitas, por recibir algunos informes, bueno, y sus reuniones, pues son creo que cada mes, cada 2 meses, ¿no? O sea, ese es un gasto oneroso para la sociedad. Porque además, Fernando, yo veo incluso, Fernando, que se forma además de este sistema para que haya una relación de acercamiento con la sociedad. Formas el Comité de Participación Ciudadana con 5 prestigiados, renombrados, honorosos, etcétera, etcétera, miembros de esa por 5 años, que los vamos a mantener por zánganos sin hacer nada. Oye, Fernando, o sea, ya es el colmo, ¿no? O sea, de verdad, o sea, y eso, claro. de verdad, ¿cómo no va a cansar a la ciudadanía? Pues fíjate que eso está mal si lo dejamos, ¿no? Porque ya hay organismos que no son de gobierno, que no son descentralizados, que son organismos ciudadanos que vigilan. Y yo creo que por allá tienen tarea interesante. Primero, hay que ver, por ejemplo, el tema de las ambulancias, ¿no? Del gobierno Así estatal. ¿Qué resultados ha tenido el tema de las ambulancias? Que se adquirieran ambulancias, que la convocatoria saliera y durara nada más 24 horas, que estuviera, que de alguna manera hay cierto favoritismo, según lo denunció un organismo público, un organismo ciudadano, por ejemplo. Ahí es un tema. ¿Qué se ha hecho con eso? ¿Se emitió alguna recomendación? ¿Se detectó algo? Primera tarea. Segunda tarea que sería interesante ver es, por ejemplo, el tema de los apoyos que existieron por parte de los créditos, más bien, que solicitaron empresarios y que hay cierta relación familiar con gente del gobierno en turno. Bien, segunda tarea, vamos a ver qué está haciendo. Vamos a darle el beneficio de la duda, ¿no? Porque por un lado es la prevención, acercarse a las escuelas. La primera fue los 2.500 pesos que son los ciudadanos. Claro. Esa es su primera tarea. Y no han hecho nada. Otra. La otra, la licitación de despensas. ¿Cómo se licitó? Y tampoco han hecho nada. ¿A quién se le están comprando? Tenemos el caso del helicóptero también, de la Secretaría de Seguridad Pública, que jamás apareció en el presupuesto y de pronto apareció un helicóptero que no se compró, se renta, ¿sí? Se renta. Entonces, todas esas cuestiones son los que, como se señala aquí, es la ciudadanía la que tiene que levantar la voz y hacer que se informe, porque además este organismo se traslapa con otras instituciones. Tenemos la Secretaría de la Función Pública, tenemos el INAI, tenemos Contraloría. Entonces dices, bueno, pues si existen las instituciones que se supone de ese es su trabajo, ¿por qué no lo están haciendo? Y aquí quiero remarcar una cosa muy importante, que estos es parte de la política del gatopardismo. Parece que hago algo
para cambiar, pero en realidad no hago nada para que todo siga igual. Sí, esto es un ejemplo de la política gatopardista, porque esta institución, lejos de servirle a la ciudadanía, solamente está siendo tapadera para que la gente que requiere hacer una denuncia y todo, haya más burocratismo, cuando en realidad estos organismos surgen con el objetivo de acelerar los trámites en favor de la sociedad. Pero si nosotros vamos al INAIF, vamos al IPEPAC, vamos a, ¿cómo se llama?, a Derechos Humanos, que son las instituciones autónomas para defender los derechos de la ciudadanía, nos damos cuenta que hay toda una serie de burocratismo que la gente dice, no, pues ¿para qué voy ahí? Voy a perder días de trabajo, tiempo, etc. Y termina por hacer eso. Entonces, creo fíjate, que aquí... Fíjate, te interrumpe, Juan. Lo primero que conocí de este dichoso de Comité de Participación Ciudadana, para mí fue una vergüenza, y lo digo claro. ¿Cómo es posible que la participación de este comité sea cuando se robaron en el municipio de Humam, en Sincap, unas despensas por los amigos del mismo alcalde? ¿Sí? Y ves cómo ese comité, sin investigar nada, llenó su página de Face con este hecho. Espérate, con solo notas periodísticas, Fernando. ¿Qué irresponsabilidad de este comité dejarse llevar? Bueno, si así vamos a hacer que este comité anticorrupción funcione, disculpa la palabra, estamos jodidos todos ustedes. Pues ¿de qué se trata, Juan? O sea, si se han de ser personas con un talento determinado para llevar a cabo una investigación, no ser acopio de notas periodísticas y lucirse ellos diciendo que no van a tolerar la corrupción. Oye, Fernando, ¿es así? Pues de entrada, lo que decía Juan de este gatopardismo, pues yo le llamo simulación, ¿no? El tema es que en este ejercicio de la simulación, porque lamentablemente la ley no da para mucho, y no me refiero a la simulación de los gatopardistas, sino me refiero a la simulación de la clase política que vive onerosamente bien bajo el ejercicio de la corrupción y el tráfico de influencias. Ahora bien, ¿cuál es el problema de fondo? Primero, no tiene dientes, no tiene forma de hacer un proceso de acompañamiento a ese mecanismo de queja que tiene. Dos, ahora bien, el trabajo que se pueda diseñar en un organismo nuevo, creo que da más al proceso de identificación ciudadana con los organismos públicos que serían encargados de hacerlo. No se ve ese acompañamiento que pudiera funcionar. Y creo que ahí está la clave interesante de poder potencializar este ejercicio. ¿Por qué? Porque si no es notorio el proceso de acompañamiento de una queja, de una denuncia, entonces no tiene una razón suficiente. Lo que tú decías es interesante, los impactos mediáticos y en redes sociales de lo que se esté haciendo. Bueno, primero, no se trata de manifestar en ese ejercicio de máxima publicidad las acciones pues notorias, visibles, sino la acción. Yo creo que, por ejemplo, hoy en día la Comisión, haciendo una analogía, la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene un proceso de acompañamiento jurídico y de recomendación a la autoridad competente. Ahora bien, creo que se debería más de ciudadanizar este organismo, porque en la medida en que no haya una presión social ciudadana, pues como que va a figurar algo, van a ser eventos notorios, pero no se va a reflejar lo que realmente es interesante. ¿Hay o no hay corrupción? ¿Se detecta o no se detecta? ¿Hay un seguimiento o no? Yo creo que eso es lo más interesante. Los organismos públicos ciudadanos que no cobran, creo que deben de existir y creo que debe de darse mucho seguimiento a estas acciones. Diálogo, trabajo, organización, establecimiento, un motivo de agenda pública.
porque entonces, de lo contrario, pues vamos a caer en eso que dice Juan, un gatopardismo o esa simulación de las personas que lo integran. Se me hace interesante revisar el informe de actividades del Comité de Participación Ciudadana, que presenta del 1 de enero al 31 de marzo de este año. Han tenido 13 sesiones, ¿ok? La sesión de la Comisión Ejecutiva ha tenido 10. Han tenido 14 reuniones con terceros, han participado en 4 eventos, y fíjate lo que decías tú, el impacto de acciones mediáticas que incluye relación con la prensa y en redes sociales, han tenido 51 impactos. Es lo que te digo. Oye, mira, oye, Fer, estoy viendo, Comité de Participación Ciudadana, Sistema Estatal Anticorrupción, máxima publicidad, necesidad de saqueo, sin corrupción, una contingencia sanitaria es una contingencia saludable, y lo saca Telesur. Otra, máxima publicidad, sin corrupción, una contingencia sanitaria es una contingencia, y van viendo cómo llenaron, y ya estuvieron llenando, Juan, oye, notas periodísticas de máxima publicidad. ¿Cuándo ellos hicieron la investigación? ¿Dónde está? No es un sistema estatal, no es el Comité de Participación Ciudadana del sistema. ¿Debería ser serio, Juan? Claro. O simplemente, o sea, está mal, hubo la corrupción, pero esa es la única labor que debe hacer este comité de vigilancia con esos chinos que nos están costando mucho dinero. ¿Esa es función? Mira, pues volvemos otra vez a puntualizar, ¿no? El surgimiento de este organismo, que se supone debería ser autónomo, que no lo es, y que de acuerdo, como lo citó ya también Fernando, pertenece a la parte descentralizada de la administración pública, la cual la descentralización en la administración pública, sea federal, estatal o municipal, se da en 2 ámbitos. En el ámbito horizontal, donde los órganos descentralizados tienen equidad de iguales, tienen autoridad. En este caso, se da solamente la descentralización en el orden vertical. Eso quiere decir que tiene que responder a instrucciones de la autoridad superior inmediata a él. Entonces, caemos en que no es un organismo que esté a favor de la sociedad, sino que está a favor de, ¿cómo se llama?, de la autoridad, porque como también tú mencionaste ahorita, está integrado el sistema estatal de anticorrupción por funcionarios. Aquí legalmente se es juez y parte, y eso no puede ser porque hay conflicto de intereses. O sea, yo me voy a juzgar o como parte del Ejecutivo, aunque yo esté en otra dependencia, voy a juzgarme, ¿no? Eso no puede ser. Entonces la sociedad yucateca, los organismos de la sociedad civil deben de pugnar porque este organismo se reforme o desaparezca, ¿sí? ¿No, Fer? Pues yo fíjate que sí tiene razón Juan, yo veo que la corrupción no la vamos a combatir ni por medio de un decálogo con una cartilla moral, no, porque la realidad supera la ficción, pero tampoco lo vamos a combatir con organismos autónomos organismos descentralizados con pocos elementos o sin dientes, tampoco la podemos combatir de esa manera. Una forma es la prevención, es interesante llegar a la ciudadanía, pero pues cómo previenes esas situaciones en los municipios donde es más notorio la simulación, el tráfico de influencias, el amiguismo, el compañerismo, la corrupción, ahí está. Ahora bien, fíjate cómo funciona un organismo descentralizado. Tiene una junta de gobierno. Las juntas de gobierno están establecidas, pues en este caso el Poder Judicial, los organismos, 6, 7 organismos que tú ya mencionaste, el cual tiene una reunión periódica, establecen qué mecanismo hay, qué suficiente hay, y pues hay el seguimiento y desahogo de pruebas que puedan evidenciar esta situación. Hay un organismo encargado, que en este caso es la Fiscalía, donde se deben de remitir las denuncias y establecer un proceso de seguimiento. Lo interesante es cuántos hay, cuántas denuncias hay,
cuál es el seguimiento y cuál es el estatus. Eso es lo más interesante que pudiéramos trabajar. ¿Para qué? Para ver realmente cuál ha sido la efectividad en casos que probablemente están la colusión de un delito por parte de un funcionario público, la omisión de un funcionario público en su ejercicio de actuar. Entonces, por allá es interesante analizarlo, ver qué realmente está pasando. Yo no me voy al tema de la probidad que pudiera estar establecida de los funcionarios que integran el Comité de Participación Ciudadana. Yo Pero no es creo que autónomo, Fer, pero sí, no es no es autónomo y autónomo. depende del patrón. Y si el Es patrón le dice descentralizado. le dice, oye, tú, Contraloría, ubícate, o tú y el Poder Judicial, que eres muy autónomo, pero dependes de mí, cálmate. Entonces, Claro. El tema es ese. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha demostrado? ¿Dónde está el seguimiento? Y fíjate que, por ejemplo, hace un rato decíamos, ¿no? Revisando, decía, no, hay que llegar a las escuelas de nivel básico para ver cómo se está llevando el tema de la participación ciudadana, el tema de la transparencia. Y me di a la tarea de revisar, por ejemplo, cómo está el plan de estudios y detecté que en sexto grado, en la asignatura de, hay una asignatura que no se me va el nombre ahorita, que tiene que ver con precisamente, hay un apartado donde está el tema de la transparencia, rendición de cuentas, en una asignatura del área de ciencias sociales. Entonces, me puse a preguntar a través de amigos conocidos cómo es el funcionamiento a través de maestros de educación básica. Y así, a grandes rasgos, pude detectar que ese tema se ve así como que de pasado, como las asignaturas de historia, pues no tiene que ver porque no los evalúa, no se conocimiento. matemáticos y punto, ¿no? Como conocimiento general. Sería interesante, y ahí les da una chamba, hacer un tipo de encuesta, y si no la hacen ellos, la podemos hacer nosotros. Okay. Un tipo de encuesta para medir el nivel de conocimiento, percepción que pueden tener, totalmente, para no evidenciar y poner nombres, ¿no? Para ver el nivel de conocimiento que tienen los docentes de nivel básico, ya me acuerdo, de la materia de formación cívica y ética, al implementar, pues, los temas de transparencia, rendición de cuentas en los estudiantes, cómo se ve, cómo lo perciben los estudiantes también de primaria, y ahí podemos medir el impacto que está teniendo este tipo de organismos. Tú haces una encuesta, sal a la calle a preguntarle a la gente, al público en general, si sabe cuáles son las funciones que tiene el organismo de participación ciudadana, si tiene las funciones que tiene el tema de combate a la corrupción, y vamos a ver cómo se está midiendo, cómo está persiguiendo su oficio. La mayoría de las situaciones, si me atrevo a decirlo así, no lo conoce porque en su actuar está muy blanco. Y yo no quiero creer que esté muy blanco porque esto no hay corrupción. ¿Ok? No se desconoce. No hay, el tema es el mecanismo incidente. Oye, Fer, sí. Aquí tocas de un tema interesante, pero yo me voy un paso más arriba. Una encuesta en la cual preguntemos a la ciudadanía, ¿usted sabe que existe en Yucatán el sistema estatal anticorrupción y para qué funciona? Porque además nosotros son pocas gentes que estamos inmersos en eso, que porque somos curiosos, pero la ciudadanía en general, eso es lo que los políticos realmente ganan, porque no hay publicidad de que exista, como que existe, hay un sistema estatal que lo forman tales personas y solamente ciertas, como tú decías, asociaciones civiles que están metido lo conocen, pero la ciudadanía en general, Juan, te garantizo que tú vas a UMA y no saben que existe el sistema estatal anticorrupción, ni que hay un comité de participación ciudadana. Te lo garantizo. Sí, claro. Mira, doctor, yo quisiera comentar esto para lo que tú dices, orientar precisamente a la audiencia. Lo que debería hacer, lo hemos dicho aquí ahorita en estos momentos, este organismo del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán debería ser parte de los organismos ciudadanos que defienden los intereses de la ciudadanía, lo que comúnmente se conoce como el ombudsman.
El ombudsman es una figura que nace por allá a principios del siglo XIX en Suecia. ¿Cuál era su objetivo? Ser un órgano de control, ¿sí?, para las instituciones gubernamentales. Y cuando hablamos de las instituciones gubernamentales o del Estado, estamos hablando del poder ejecutivo, del poder legislativo, del poder judicial también, ¿sí? El objetivo de esto era ser la voz, ¿sí? Por eso el ombudsman etimológicamente quiere decir el representante o el que tiene la voz de, ¿sí? La voz del pueblo, el defensor del pueblo. Eso es el ombudsman. Y así debería de ser derechos humanos, la CODEI, el INAIP, el IPEPAC y esta institución que legalmente no es una institución autónoma, sino es una institución que depende del Ejecutivo. Entonces, decíamos, estas instituciones se crean como una vía ágil para aplicar la ley y para impartir ley, ¿sí? Pero vemos que la burocracia se han crecido tanto que eso no se logra ni se ha logrado en nuestro país, ¿no? Entonces, pues eso es lo importante, que la gente tiene que ver que la misión de estas instituciones es precisamente ver que todos los derechos de los ciudadanos políticos, humanos y sociales que se encuentran en la Constitución y en las leyes secundarias realmente se estén cumpliendo, que por omisión, por hechos o acciones de funcionarios no se realicen en tiempo y forma en favor de los gobernados. ¿Sí? Eso es importante que la gente lo tenga presente, que entonces que no son instituciones de gobierno, sino son instituciones ciudadanas para defender los derechos de los ciudadanos. Oye, Fer, tú eres maestro de escuela, Fer, y tú eres, o sea, catedrático, y no esos temas, Fer, deberían de estar dentro de las escuelas primarias para que ya, porque eso es educación, y si no hay, si a nivel educativo no empezamos a formar a la gente, con los que estamos de salida, Fer, los vamos a ver, pero ¿qué pasa con las nuevas generaciones? Pues cada vez es una sociedad más apática. Primero, lo puedes ver en clases, lo puedes medio ver o medio entender en la lógica, igual del mismo conocimiento del docente, porque pues él no es un experto en el tema, sobre todo a nivel básico. Pero pues si tú lo puedes ver en la escuela, pero si ves que tu papá le da una lana al policía para que no lo dejen ir, para que pueda circular, pues ves que el ejemplo, ¿no? Y pues, tú también pues consigues el examen, lo compras, y pues también, ¿no? Es una forma. Sobornas al maestro, le das una lana para que te pasen, y si el maestro se colude, pues también está en el esquema, ¿no? Gato por liebre, gato pardismo, simulación, como tú le quieras ir llamando al ejercicio de la voluntad del desarrollo. No se puede percibir de esa manera. Ahora bien, yo siento que deben de haber más organismos, y ahí, mientras más nos hartemos, habremos más organismos ciudadanos que defendamos esto. Yo creo que en la medida en que estas instituciones nuevas, para tratar de frenar la corrupción, el abuso de autoridad, el desarrollo de diseño y evaluación de políticas públicas, en materia electoral, en defensa del voto, de la legalidad, en materia de rendición de cuentas, de transparencias, de acceso a la información, lo que tú quieras y mandes. Si estos no dan resultados, paulatinamente van a desaparecer. ¿Por qué? Porque no vemos tangiblemente que para el ciudadano común y corriente le puede beneficiar. ¿Y sabes qué es lo peor del caso? Que nosotros podemos hablar de política incorrectamente o no, pero el ciudadano de a pie que no tiene relación con estas, que no solicita acceso a la información pública, no ve que la clase política, los actores políticos,
que nosotros que estemos componiendo este mundo no ve que eso se refleje en su bolsillo, que le alcance la quincena, y entonces le sigue echando la culpa a la clase política. ¿Y sabes qué es el peor descaro? Que en lugares, en condiciones paupérrimas, el alcalde le compra el voto a la ciudadanía. Y el descaro que tiene, que cuando la gente le va a pedir, llega a decir, si yo te pagué tu voto. Sí es. Entonces, eso es lo peor. Eso es lo peor que puede existir. Eso es lo que yo veo. Y eso no se refleja, ¿no? Lamentablemente. Porque realmente es como tú dices, todos somos parte de la corrupción. Pero eso, claro. Ahorita sí, para concluir, Juan, el sistema estatal se debe quedar así. O sea, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Porque realmente, pues nos está costando demasiado tanto eso con el comité. No hay dinero. Y dices, bueno, entonces si no sirve, ¿para qué lo tienes? Pues sí, mira, yo soy de la idea, como bien dice Fernando Pacheco, es la ciudadanía, nosotros y las organizaciones ciudadanas que trabajan por la transparencia, en contra de la corrupción, por gobiernos abiertos, en favor de determinados grupos sociales, ya sea de VIH-Sida, ya sea por los ancianos, por los niños, por los discapacitados. Todos estos grupos deberían de reunirse y empujar para hacer reformas, proponerle a los diputados, no al Ejecutivo, a los diputados, que en realidad este organismo, si se quiere realmente que funcione, se debe de reformar y darle dientes, como propone Fernando Pacheco, darle dientes, que todas sus acciones sean vinculantes, o sea, que tengan una consecuencia jurídica o de sanción administrativa fuerte para todo aquel empleado o funcionario público que se le demuestre que ha actuado mal. Porque también no solamente es la actuación, sino la omisión. Recordemos que desempeñar un cargo sin la debida capacitación para esa tarea también es corrupción, tal y como lo hemos visto con el secretario de Salud actual y con el ingeniero Aref Karam en movilidad, desarrollo urbano y territorialidad. ¿Sí? Entonces, yo aquí diría, esta institución debe de encargarse de detectar, investigar y analizar cuáles son las causas y efectos de la corrupción en el estado de Yucatán, ver cuáles han sido las violaciones a la ética del comportamiento de un funcionario o un empleado, ¿cómo se llama?, de estatal, inclusive federal también, y municipal, ¿sí? Identificar cuáles son los abusos de poder más recurrentes y la falta de transparencia. La falta de transparencia también es una forma de corrupción muy fuerte y que se da mucho en Yucatán, en los gobiernos de los 3 niveles y en los 3 órdenes. Y bueno, buscar que la integridad y la rendición de cuentas en la administración pública y en el sector privado, ¿sí?, a nivel estatal y municipal, se estén dando también, ¿no? Hasta el momento desconozco alguna publicación de este organismo que dé cuenta de algún estudio que explique la magnitud y problemática de la corrupción en Yucatán, que señale o afecte a la corrupción, ¿sí? Porque la corrupción afecta a la gobernabilidad y a la legitimación de las instituciones. Entonces, por ahí va lo que ustedes estaban comentando ahorita. Dice, bueno, pues si ellos roban, ¿sí?, pues yo también voy a robar, ¿sí?, o voy a dar mi moche para agilizar un trámite y todo, ¿no? ¿Sí? No, Fernando, ¿cuál es el problema de fondo igual? Es que cuando ese tipo de organismos son nombrados por el legislativo local, pues eso se da pie a cuotas políticas, ¿no?,
partidistas Se que partidiza puedan decir, bueno, pues a mí me corresponde nombrar a nosotros esos años te corresponde a ti y así nos vamos, ¿no? Yo siento que si no hay de otra de que pertenezca al legislativo, tiene que integrarse primero un organismo que sea el primer filtro, pero un organismo serio, donde esté integrado por la misma academia, gente de la academia, gente pues del área ciudadana, que sea ese primer filtro de calificar a las personas para cumplir con la idoneidad. También tiene que crearse un mecanismo que dentro del sistema estatal de corrupción que vigile. Se supone que el Comité de Participación Ciudadano representa a la sociedad civil, a nosotros, no representa al gobierno. Al gobierno. Entonces, ahí está lo interesante, porque tampoco hay ese mecanismo de acercamiento y de diálogo para entender cómo transitar. Si la ley tiene pocos dientes, pues entonces reformarla. Otro punto en común es el problema que existe de fondo en este país, que bajo la premisa de que somos un sistema federalista y esa cantaleta establecida, seguimos pensando desde lo central, desde ese enfoque. Todo lo que se hace en el centro del país debe de repercutir en las legislaturas locales. Y hasta la misma ley te establece, tienes que aprobar, las legislaturas locales tienen que aprobar las reformas o leyes o enmiendas federales. Entonces, de ahí entrada no cuaja mi sistema, porque no es un sistema confederal, es un sistema federal a media, sui generis, o con un poco de lo centralista, ¿no? Entonces, ese es el problema de fondo. Sí. Entonces, yo voy más a la idea de lo que propone Juan, y vamos a tomar la palabra a Juan. Vamos a organizar un esquema para medir realmente cuáles son los factores externos e internos que propician la corrupción. Vamos a hacer una encuesta, vamos a medir esto, vamos a darle parte si se quieren integrar o no, para realmente dar una evaluación, porque ese es un trabajo de ellos. Si a ellos no les interesa hacerlo, espero que no sea así, pues vamos a hacerlo nosotros como sociedad civil para tratar de incidir en este ejercicio. Como cuerpo académico, como cuerpo colegiado, vamos a hacerlo, ¿no? Y me parece interesante lo que menciona Juan, ¿no? Yo propondría precisamente que las organizaciones sociales, los que se quieran sumar como personas independientes o de manera individual, que se implemente un corrupcionómetro como medida para medir el nivel de acciones de corrupción que cometen funcionarios y empleados públicos en el ámbito estatal, municipal, incluyendo los poderes legislativo y judicial, y que se publique periódicamente los resultados, sí, y que se publiquen los resultados. Lo podemos hacer en políticamente incorrecto, una encuesta en la página web para medir realmente algunos temas que nos propician o que generan pues la comisión de una corrupción, no probada desde luego judicialmente, y vamos a ver qué opina la gente de eso, y vamos a ver, vamos a decir, bueno, aquí está, mira, y en dado caso que requiera, pues vamos a denunciarlo, porque eso forma parte también. Está bien, vamos a, si parece, entonces, Juan, a hacer el corrupciómetro, lo ponemos en la página, lo ponemos en Face, en Twitter, y que la gente, ahora sí, el Comité de Participación Ciudadana, ya que ellos no lo hacen porque, pues tienen mucha chamba que hacer, están muy preocupados por si le va a llegar su quincena o no. Como ciudadanos tenemos que hacerlo y vamos a hacer el corrupciómetro. Señores, gracias. Hasta la próxima. Gracias. Corruptómetro. Corruptómetramente incorrecto. Ajá. Incorrecto.